En nuestro portafolio global, los eventos y factores que empiezan a influir en la semana financiera con José Luis de Haro desde Nueva York. Y yo de este tema no te quiero hablar, solo te quiero decir que estoy impresionada. 132,86 ya el precio de la acción de Apple. Yo sé que no íbamos a hablar de ese tema, pero wow, impresionante. Completamente impresionante, Gaby, como la compañía de la manzana sigue subiendo, ya sobrepasando los 700.000 millones de dólares en capitalización bursátil, y hay quien apunta que podría ser la primera compañía que llegue a costar $1 billón con B de dólares, $1 trillón de dólares aquí en Estados Unidos. Bueno, yo sé que no había planes de hablar de esto, pero es que es impresionante, más de $3 la ganancia del día de hoy. Bueno, lo que sí es que pongo a tu consideración la mayor huelga en 35 años de trabajadores de las refinerías. Recordemos que estalló el 1 de febrero, son 6.500 miembros del sindicato de la industria acerera, son 15 plantas afectadas y de ellas 12 son refinerías. Se habla de un 20% de la capacidad de producción o de refinación afectada. Lo que toca aquí hablar es que también ya se incluye la mayor refinería de Estados Unidos, que se encuentra en Texas, y la situación no se ve mejorando. Así es, Gaby, es una quinta parte de las refinerías aquí en Estados Unidos que podemos achacar a la ley de Murphy, que si las cosas pueden empeorar, lo van a hacer, y es un factor más que va a jugar en la volatilidad, en los precios del petróleo que vamos a ver durante las próximas semanas. La semana pasada parece que veíamos cierto repunte, pero esta huelga va a afectar también a la demanda de estas refinerías. Esta demanda podría caer, y lo que va a hacer es que va a haber un aumento en los inventarios, que por supuesto también se va a dejar notar en los precios del crudo. Hoy el West Texas operaba a la baja, parecía que intentaba un repunte después de esos rumores que apuntan a que quizá la OPEP podría organizar una reunión de emergencia en el caso de que los precios sigan cayendo, pero finalmente hemos visto como el West Texas ha cerrado a la baja y por debajo de los $50 el barril. Y la posibilidad de una reunión de emergencia de la OPEP, según declaraciones que dio el ministro de Petróleo de Nigeria. Hay otro tema que me parece fundamental y que debemos tocar, y te debo el precio de las acciones, pero ya me lo dirás tú. Y ocurre este jueves, y es muy importante por lo que nos afecta a todos. La Comisión Federal de Comunicaciones estará votando las nuevas reglas de Internet, la famosa neutralidad en la red. Estamos hablando de el igual acceso sin restricciones a la red, entre otros temas. Así es, Gaby, las telecomunicaciones, las compañías de telecomunicaciones están muy pendientes de esa decisión el próximo 26 de febrero, que podría pasar esa Comisión Federal de Comunicaciones e imponer una nueva regulación para garantizar, como bien comentabas, el derecho a todos a la igualdad en esa información a través de la red. Recordemos que muchas compañías de telecomunicación y muchos proveedores de Internet habían hablado de crear una doble autopista a la hora de garantizar el acceso y la rapidez a los datos de Internet, pero sin embargo parece que podría comenzar a ponerse cercos a la red para garantizar el acceso igualitario, pero un acceso que podría tratar a Internet como un servicio público. Y hay quien dice, especialmente los lobbies de estas compañías, que sería dar un paso atrás y volver a una regulación que fue aprobada en los años 30. De momento parece que las grandes compañías, estamos hablando de Comcast, de Time Warner Cable, todavía no han sufrido en la cotización de sus acciones la posibilidad de que esta regulación entre en vigor. Incluso, aunque se apruebe, Gaby, vamos a seguir viendo muchísima incertidumbre sobre cuál va a ser el desarrollo de la normativa en cuestión. Aquí, por ejemplo, decir que no porque tú puedas pagar vayas a tener garantizado una mayor velocidad en Internet. El costo para los usuarios y las empresas es enorme. Y también decir que ya se espera, y por eso es que no se va a acabar el jueves necesariamente el tema, que haya una oleada de demandas si es que no están contentas las empresas. Bueno, qué decir, en unas horas vamos a ver a Janet Yellen, testimonio ante el Congreso. Esto sí es importante porque vamos a escuchar que tan rápido pretende ella normalizar, y me refiero a subir tasas de interés, la política monetaria de la FED. Exactamente, Gaby. Yo creo que es el gran tema de esta semana en Wall Street, esa comparecencia bianual que realiza la presidenta de la Reserva Federal en el Capitolio, y todos estamos atentos a ver qué es lo que va a decir sobre esa próxima subida de tipos de interés. Parece que si echamos un vistazo a las actas de la última reunión de política monetaria, parece que de momento los funcionarios del Banco Central estadounidense no tienen prisa a la hora de endurecer el precio del dinero, pero sí que es verdad que esto va a tener que ocurrir. Había quien apuntaba que ocurriría a partir del mes de junio. Ahora comienza a retrasarse esa subida de tipos hasta el mes de septiembre, pero mañana la presidenta de la Reserva Federal va a tener que hacer encaje de bolillos para transmitir este mensaje sin que generar ningún tipo de volatilidad a los mercados. A ver, dijiste, va a tener que hacer encaje.
de bolillos. Sí. Es decir, que va a tener que ir con muchísimo cuidado, Gaby, porque tenemos a los operadores muy acostumbrados a la política monetaria barata, a que parece que cada vez se da un poquito más de hilo y se extiende más ese periodo del dinero barato, pero en algún momento vamos a tener que llegar a endurecer, con lo cual es importante cómo Janet Yellen se va a comunicar con el mercado y con los operadores en Wall Street. Siempre se aprende algo nuevo en Caja de Bolillos, irse con cuidado. Por cierto que no hemos visto un alza de tasas desde el año 2007, o sea que no es menor el cambio. Ahora, el otro tema que yo sé que no quieres dejar escapar tiene que ver con los Óscares, pero ¿qué específicamente? Bueno, yo creo que escuchamos ayer ese discurso de Patricia Arquette hablando de la diferencia que existe todavía, la diferencia salarial entre hombres y mujeres aquí en Estados Unidos. Recordemos que la Casa Blanca apunta a que por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana 77 centavos, con lo cual sigue habiendo una brecha salarial muy importante que tenemos que ir cerrando. Es cierto que las nuevas generaciones, la generación de los milenarios, de los millennials, está estrechando esta diferencia de sueldo entre un hombre y una mujer. Una mujer en un principio gana menos de un 2,2% que un hombre, pero es cierto que tenemos que llegar a esa igualdad, porque tenemos que recordar esas leyes que pasaron en los años 60 de igualdad de sueldos, que todavía no se ha llegado a hacer efectiva en Estados Unidos, y por supuesto en el resto del mundo también hay muchísimos retos por conseguir. Fíjate que estuve revisando en redes sociales qué opinaba la gente, y una parte del comentario de ella era que le pagaba más a su niñera y a quien le pasea el perro de lo que ella ganó con esta película Boyhood, que ya se embolsó más de 43 millones de dólares, y en redes sociales dicen, bueno, si tú puedes pagar una niñera y alguien que te cuide el perro, entonces tú no tienes por qué hablar. Sí, pero eso, por supuesto, ella es una actriz y, por supuesto, dependiendo de qué tipo de sectores estemos hablando, esta diferencia se nota más o menos, pero estamos hablando de que, en realidad, en el sueldo medio para un estadounidense, para una mujer, sigue cobrando menos en diferencia con los hombres, y que, además, esta brecha se extiende cuando estamos hablando de otras minorías, como las mujeres afroamericanas o incluso las mujeres latinas, y eso es importante tenerlo en cuenta, Gaby. Y con, bueno, lo que supimos de los documentos de Sony Pictures que se liberaron, sabemos que las actrices muchas veces ganan menos que los actores. Gracias, José Luis de Haro. ¡Feliz semana! Lo mismo. Un abrazo.